¿Cómo estás? Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Javi. Ahí me escuchas, ¿me ves? ¿Todo bien? Sí, sí, tú igual. Sí, sí, bien, perfecto. Vamos a dar solo unos 20 segundos nada más mientras se van conectando los participantes y arrancamos con el live, ¿te parece? ¿Verdad? Claro, claro. Mientras voy saludando a los participantes que van ingresando. Miguel Silva, tengo aquí, dame un segundo. Tengo Miguel Silva, Verónica, Diego Charbet, el usuario Esteban. A todos un gusto. En unos 15 segundos comenzamos con este live, con la temática de este live. Live que hemos hecho en otras oportunidades. Hoy tenemos otro invitado que nos hablará un poco de las conexiones metálicas. Y si te parece, vamos arrancando, Mateo. Darles las bienvenidas a todos y buenas noches. Comentarles que luego este live va a quedar grabado en nuestro Instagram TV, en Design Modeling. En la aplicación de las conexiones metálicas en proyectos reales, by Design Modeling DG. Yo soy el ingeniero Gabriel Pantoja, que ha estado ustedes en otras oportunidades. Y el día de hoy tenemos a un invitado, el ingeniero Mateo Germán. Un gusto, Mateo, que estés Gracias. aquí en este nuevo episodio. Ya hemos hecho varios en otras oportunidades, pero ahora con un tema que nos han pedido mucho y gracias a sus solicitudes lo vamos a desarrollar el día de hoy. El ingeniero Mateo con experiencia y experticia en la parte de estructuras de acero, desarrollo de conexiones de acero. Y un poco, Mateo, yo sé que yo siempre hago esta introducción y esta pregunta que es complicada, ¿no? Que nos cuente un poco de tu experiencia. Sé que en 5 minutos o menos de 5 minutos resumirla es un poquito complicada, pero cuéntanos de ti, Mateo, de tu experiencia, de tu ámbito, ingeniero civil, pero tu experticia, tu experiencia. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos. Gracias por esta invitación y más que nada a nuestros ¿Mm? participantes que nos están viendo en este ¿Mm? momento. Bueno, como ya habías comentado, hijo de ingeniero civil. Me he dedicado durante estos 5 años a lo que es el tema de estructuras, tanto de hormigón como de acero, pero puntualmente he ido trabajando en lo que es del sector industrial y de ¿Ya? petróleo y gas, específicamente en lo que es acero. Bueno, yo comencé, bueno, de mi raíz fue, mi ¿Mm? primer trabajo fue en Repsol. Realmente tuve ahí un comienzo, un destacamiento, por así decirlo, ¿Mm? donde entendí un poco de este amor por las estructuras. Eso fue más o menos cuando yo tuve unos 20 años, que entré ¿Mm? como un intern, se podría decir. Ya. Y de ahí, bueno, por los siguientes años empecé con mi familia, ya que mi papá es ingeniero civil. Ok. Empecé allá a hacer un poco lo que son los planos, ya a intervenir un poco ya en la parte netamente lo que es la carrera civil, hasta cuando ya como profesional empecé a Ya. ingresar a todo esto del tema de diseño y construcción. Bueno, he pasado por varias empresas aquí en el Ecuador, lo que es una de las empresas más fuertes, por así decirlo, que es la empresa ¿Mm? de Petroamazonas, que es una empresa pública de Ya. petróleo y gas. He trabajado ya en algunos campos donde se produce donde- tanto petróleo y gas, valga la ¿Mm? redundancia, ¿no? Donde ahí, bueno, he hecho bastante lo que son las fundaciones, ya en la parte de superestructura, lo que es ¿Mm? empernado y soldado para la norma AISCL RFD 360. Eso. Ya, pues. Y primero poner en contexto, pues siempre nos hacen la pregunta que tenemos siempre invitados de varias localidades. Ingeniero Mateo Germán de Ecuador, ¿cierto? Ujú. Y ha desarrollado su experiencia en Ecuador. Y la primera pregunta sería, vamos a ir un poquito a lo macro y ir al tema puntual de las conexiones, es en estructuras de acero, ¿no? ¿Qué diferencias pues, has notado tú
por qué la vocación en las estructuras de acero, específicamente en las estructuras que nos has comentado de industriales de petróleo y gas, qué puntos, qué bondades tiene a diferencia de las estructuras que la mayoría, ¿no? Lo primero cuando salimos del tema de pregrado es concreto, concreto, hormigón armado, concreto reforzado, estructuras de acero, ¿no? ¿Qué bondades tiene la estructura de acero a diferencia de el concreto reforzado, el hormigón armado? Ya, bueno, Ujú. primero, una de las primeras bondades que se tiene Ujú. es el montaje y desmontaje, ¿sí? El tiempo ¿No? de construcción. Básicamente, bueno, esto también se deriva bastante de una necesidad, ¿no es cierto? Ujú. Ya que, digamos, en el caso de petróleo y gas, hay sitios en donde no se puede estar trasladando un mixer por tanto Ujú. tiempo. Claro. Obviamente, el tiempo que debería estar ahí estando en reposo la colada. Entonces, hay algunos tipos de situaciones en donde el precio se debe ir ajustando allá a lo que es el cliente, ¿no? Ok. Entonces, ahí es donde demanda bastante el acero. Date cuenta, hay estructuras edificaciones de Ujú. 2, 3 pisos que tranquilamente se lo puede construir en un solo día cuando es de cero, a diferencia de lo que es del hormigón, porque tú conocerás que cuando uno va construyendo, obviamente, desde la parte de los cimientos. Uno tiene que ir Ujú. esperando hasta que vaya fraguando y de ese momento uno podría ir escalando, ¿no? O sea, los diferentes niveles. Hay momentos también en donde uno puede ir trayendo desde el mismo taller, Ujú. ya hay unos elementos que se llaman skids, que es un Ujú. conjunto de vigas, Ok. que te hago un ejemplo, eso es para colocar, yo que sé, manifolds, que son unas Ujú. conexiones de tubería bueno, en la Ujú. parte más convencional se puede traducir a la producción pues no, más que producción es a implementos de agua, pero en este Ok. caso es para el petróleo y gas, o elementos químicos, o lo que es máquinas eléctricas. Entonces, eso es una de las bondades más grandes que yo he llegado a conocer en mi experiencia. Ya, perfecto. Y de ahí, ya tuviste un punto interesante. Conexiones de acero, conexiones metálicas. Un poco desde tu punto de vista, primero, eh, la importancia de las conexiones en las estructuras de acero, porque así como en el concreto reforzado, hormigón armado, tenemos el detallado, ¿no? Del refuerzo de las varillas, el rebar. En las conexiones de acero, ¿qué tan importantes son o, digamos, cómo funcionan las conexiones de acero? Un poquito haciendo un resumen, ¿no? En este sentido. Ya, para ser bien concretos en esta respuesta. Tú sabrás, siempre en las Ujú. estructuras, por lo menos hablando de un pórtico, nosotros Ujú. tenemos que tener rótulas plásticas, por así decirlo, Ujú. para poder transmitir los esfuerzos tanto de lo que viene desde la losa a la Ujú. viga a la columna y así hasta llegar a los cimientos. Entonces, tanto en concreto como en acero es muy importante el diseño, porque Ujú. aquí nosotros, a diferencia del concreto, no tenemos una estructura netamente homogénea, a pesar de que obviamente utilizamos los mismos perfiles, bueno, se puede decir las mismas características físicas, ¿no? O Ujú. sea, los mismos Ujú. elementos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos puntos de soldadura, puntos Ujú. donde van a ir empernajes. Si no se lo hace correctamente, nosotros podemos fatigar al acero. En ese sentido, podemos llevarlos a puntos de fluencia muy altos. Ujú. Entonces, ese tipo de características muchas veces nos olvidamos al momento de diseño, ya que no todos los programas tienen esa bondad de poder Ujú. ir analizando los nudos. Ya. Y una pregunta que siempre me han hecho y me la transmite, es que no sé por dónde comenzar en las conexiones de acero, qué hago primero, calculo, tengo la estructura, tengo los esfuerzos, pero ¿cómo yo sé cuál es la conexión ideal? Y es de una pregunta que siempre nos han hecho en varios webinars, ¿no? Y sobre todo en la parte de estudiantes y los ya ingenieros recién egresados que quieren irse por el mundo de las estructuras de acero, pero
van el tema de las conexiones y surge la duda que tengo los esfuerzos y no sé qué hacer. ¿Cómo yo detallo esas conexiones en ese punto? ¿Cuál sería como el primer paso, no? Claro. Bueno, el primer paso obviamente es tener pleno conocimiento de los tipos de conexiones que hacer. Como en el taller lo vimos, Ujú, justamente hay las conexiones simples y las conexiones netamente rígidas. Entonces, cuando uno va desarrollando todo lo que es el diseño, ujú, sea en un programa, ¿no? Como puede ser un software como tipo de lo que es el SAP o puede ser el ujú, Rhonos, etcétera, uno tiene que ir viendo cuáles son los puntos claves. Por ejemplo, los ratios. Eso es algo muy común en acero, ujú, a diferencia de hormigón, yo tengo que ir viendo cuáles son los ratios que voy teniendo. El ratio que significa cuáles los límites de fluencia máximos que yo estoy ujú, llegando en mi elemento. Entonces, digamos, hay veces que supero el 70, 80, hasta el 90%. ujú, Eso también, bueno, ese es otro tema a comentar, ujú, pero ahí es donde justamente yo tengo que ir analizando los nudos, tengo que sacar mi ujú, diagrama para la memoria de cálculo, obviamente, mis diagramas de corte y momento, y también los diagramas de donde yo tengo que ir viendo nuestras derivas, ¿no es cierto? O sea, ujú, cuáles son los desplazamientos máximos en cada nudo. Una vez que yo tengo bien analizado ujú, o sea, el nudo, ahí es donde yo tengo que ir viendo los reforzamientos que yo tengo que darle. O sea, yo quiero que sea muy rígido, tengo que hacerlo muy flexible, porque también esto ujú, se lleva a la parte final, donde es el costo. Entonces, yo tengo ujú, que decir, a ver, también tengo que saber el alcance de mi cliente, ¿no? Saber, si yo voy colocando empernajes, es ujú, mucho más rápido. Se puede decir que es mejor, sí, porque ujú, es un tipo de calidad un poco mejor que la soldadura, pero tengo que ir viendo, a ver, tengo que poner placas en las alas para contrarrestar el corte, o tengo que ir ya colocando un poco más lo que es la parte ya de las placas justamente de apoyo ujú. en las alas. Entonces, ese tipo o sea, y de detalles uno tiene que ir analizando con los cálculos. Y obviamente el cálculo mira diciendo, mira, tienes que ir reforzando un poquito más, hasta llega el punto en donde ya, o sea, completamos el 100% y ahora sí podemos decir que en ese punto clave, ¿no? O sea, no digo que esto va a ser en todo, porque podríamos llegar a tener un edificio de 800 nudos, no vamos a analizar, o sea, vamos a analizar el Claro, crítico y partir de ese, ya, o sea, ese va a ser el crítico. Los demás, obviamente, yo veo que a mi criterio profesional, obviamente les voy a hacer un poco más flexibles, solo tendrán yo que sea una placa de soldadura ahí justamente ujú. en el alma y de esa manera definiremos los temas. Perfecto, perfecto. Y ahí yendo a un punto importante, que es cuando me facilita el tema, pues siempre yo te estoy transmitiendo siempre las dudas, ¿no? Que nos hacen llegar, es cuándo me confiere mejor una conexión soldada o una conexión empernada, desde los dos puntos, ¿no? El punto de vista costos está claro, pero desde el punto de vista de diseño, cuando yo puedo seleccionar, a ver, yo puedo irme con mi estructura de que me está solicitando el cliente, soldada completamente, o empernada, o hago un mix, cómo tener ese criterio, cuáles serían los puntos para yo poder elegir una o la otra. Ok. La primera pregunta que yo le haría a mi Ujú, cliente es, mira, ¿cuál es el tiempo en el que tú quieres designar tu obra? Y obviamente, ujú, como siempre digo, ¿no? O sea, porque de ahí más o menos uno puede irse soñando si uno no quiere ir muy directamente a la parte de ujú, costos, ¿no? O sea, mira cuánto tienes ahorita para ir más o menos diferenciando, ¿no? Entonces, uno tiene que ir tomando en cuenta siempre y irse imaginando cuando uno va desarrollando los planos, sobre todo, cómo va a ujú, ser el proceso constructivo. Entonces, cuando yo hago todo soldado, tengo que imaginarme cuánto va a ser la cantidad de soldadores que yo voy a tener que contratar. ¿Sí? ujú. Eso va a determinar un costo más alto porque tú sabrás que a diferencia del hormigón, uno tiene que contratar personal calificado. Y en Ujú, soldadura, o sea, hay soldadores con diferentes calificaciones. O sea, ujú, no es que es un estándar, ¿sí? Hay soldadores que pueden cobrar cada vez mucho más por el ángulo de soldadura, sobre todo. Si no es lo mismo soldar una tipo I que una tipo circular, ¿sí? O a cierta distancia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que ir evaluando, porque esto no es como siempre repito, ¿no? O sea, no es que existe algo mejor o algo peor, porque las bondades las vas a exactamente. tener.
pero siempre es bueno que el profesional tenga un acercamiento mucho Ujú. más cercano hacia el cliente y haga ciertas preguntas que uno también pueda también entregar un producto de calidad y que sea de acuerdo a las necesidades que el cliente tenga. Ya, perfecto, perfecto. Antes de ir al siguiente tema, los participantes, los usuarios que van ingresando, Hugo Fernando, Memo Sánchez, Eduardo Salas, Macas, Patricio Macas, pueden realizar preguntas sobre el tema, ¿no? Y aprovechar este espacio sin ningún inconveniente y las vamos leyendo y se las voy transmitiendo al ingeniero Mateo. Ahora vamos un poquito con el tema de los programas, ¿no? Que es lo que está ahorita muy en boga y la parte polémica con las conexiones, ¿no? Ujú. ¿Qué necesito yo primero, no? Vamos antes del programa, ¿no? ¿Qué necesitaría yo? Está bien, yo tengo mi proyecto, tengo los conocimientos del diseño de mi estructura y voy allá a la parte del detallado, que son las conexiones. ¿Qué tengo que hacer primero? Y un poquito ya tú lo comentaste con los esfuerzos, pero antes de ir o seleccionar cualquier programa, es decir, qué conocimientos o en qué normativa yo me debo basar y luego cómo yo me respaldo en el programa o tengo que tener algún conocimiento previo al programa o me voy directamente al programa, que es uno de los errores muy comunes, ¿no? Que se meten en el programa, ¿cómo hago ese proceso de ir a un programa y que ya vamos a ir detallando cuáles son los programas en específico? Ya, bueno, primero lo que yo les diría es Ujú, investiguen bien si sus programas de diseño, ¿sí? ujú, Tienen alguna alianza con algún programa. En este sentido, ujú, digamos, yo puedo exportar, digamos, pues sea el SAP, sea el Robot, sea Dual, hay diferentes programas de diseño que ujú, ya tienen paquetizados para que ustedes mismos puedan exportar los nudos. Te ujú, hago un ejemplo. Recién, justamente un compañero mío me preguntaba cómo poder hacer un diseño súper complejo que a veces los programas de conexiones no es que no llegan a poder ujú, tener, o sea, poder realizar o poder maquetizar este tipo de conexiones, sino ujú, que te dan ya la facilidad de que tú netamente ya puedas exportar. Ese primer punto. De ahí, uno tiene que siempre saber y tener pleno conocimiento de las normas locales, ¿no? O ujú, sea, si estoy en México, saber, o sea, digamos, México tiene un estándar sísmico, ¿sí? A diferencia de otros países de la región. Entonces tengo que desde ahí fijarme, porque a lo mejor yo puedo investigar en internet y me dice, mira, esta conexión es perfecta, pero a lo mejor para mi país y para mi región es diferente. De ahí, obviamente, ¿no? O sea, hay la normativa que también va de la mano con la parte local, que es la norma americana en este caso de la ujú, región. Es en donde yo tengo que obviamente ir recapitulando, porque aquí viene bastante también el tema de lo que son los factores de seguridad. ujú, A veces los americanos, una vez yo escuchaba una charla de justamente de cómo se llegaron a dar, digamos, para lo que son los espectros de diseño. Y por qué, digamos, todos los espectros vienen desde lo que hicieron un estudio hace décadas en California, de donde ahí nace la normativa de las, por lo menos para la ACI, en donde ahí te detallan que no puedes tú ocupar todas las normativas de ellos al 100% porque cada región ha ido también haciendo sus análisis y se ha ido determinando cómo llegar a eso. Y como punto final, en el programa, obviamente, yo tengo que ir respaldándome siempre de un cálculo propio que yo tenga, porque es una caja negra. ujú. Entonces, puede que el programa sea muy bonito, te mande con colores, te mande con los planos, te mande hasta con costos. Hay programas que yo también manejo que llega a ese punto de decirte cuánto va a costar este nudo, ¿no? Pero tengo que irme empapando también con estudios que ya he hecho, con experticia, e ir preguntando a otros profesionales que tengan un poco más de experiencia, mira, tú has hecho algo parecido, está correcto lo que estoy haciendo, y de esa manera terminar o sea, todo este paso de revisión para yo poder determinar que sí, o sea, la conexión que estoy haciendo es con la correcta. Sí, y ahí acoto algo que siempre me he dado cuenta que tiene que haber un balance entre lo teórico y lo práctico. Muy bien, tú dijiste Correcto. la parte profesional.
¿Por qué digo esto? Hay los dos extremos, ¿no? Que mucha teoría, te puedes saber la normativa de arriba abajo, pero la parte profesional, la experticia, el manejo de los programas, los costos, eso ya es la práctica y el desarrollo que te va dando otro proyecto, así como el otro extremo de no irte directo al programa y no tener ni un poquito idea de qué resultado está arrojando el programa y te quedas con eso, se ve bien y Correcto. lo mandas. Entonces tiene que haber un equilibrio. Hay una pregunta que hicieron y te la transmito aquí, Mateo, que dice, Schneider, saludos Schneider García, ¿hay alguna relación del espesor de la placa de conexión y espesor del perfil a conectar? Me imagino que comentó un poco, por ejemplo, si yo tengo una columna de espesor 6 milímetros, la placa 6 milímetros, ¿hay alguna relación? Pregunta Claro. aquí Schneider Si no García. estoy mal, justamente ahí la tabla, la J4.1, la 3.1, Ujú, eso lo podemos ver en el capítulo J de conexiones de la ISC 360. Pueden también descargarse el último gratuitamente ujú, de Alfa Cero, que es la 36016. Ahí justamente te van a relacionar, ¿sí? O sea, dependiendo los ujú, espesores de la placa base, cuál es la placa mínima que yo debo utilizar. Y esto también demandará por el tipo de soldadura que yo voy a tener. Y ujú, eso también tiene un poco de lógica, ¿no es cierto? Porque hasta por aspecto físico, ¿sí? Si yo, digamos, tengo una IP, me invento una de 200, donde el espesor del alma va a ser de unos 8 milímetros. Y ujú. si yo más o menos pongo similar o menor, yo podría, o sea, físicamente voy a tener un poco de problemas al momento de generar una rótula plástica, ¿sí? Entonces, la ISC es muy específica en darte ahí las directrices de, o sea, cuáles son los espesores mínimos que deberías tener también para aplicar tu soldadura. Perfecto. Y aprovechando también, nos comenta Yair desde Perú, nos comentarían sobre las conexiones metálicas que usan en China en comparación con las de América para un mismo proyecto. ¿Por qué tanta diferencia? Acota, las de China son más livianas, me imagino, con respecto al peso y demás. Ya. Sí. A ver, en China ellos tienen Ujú, algo muy de vanguardia, ¿sí? Que eso no es que no se trabaje mucho por lo menos de América del Norte, ujú, ¿sí? También en la región como Chile, ujú, son países que tienen bastante experiencia en lo que es acero. Ellos lo que tratan de hacer es todo ya traído desde el taller, ¿sí? Entonces ujú, todo ya es paquetizado. Recién sacaron un video de cómo construyeron, creo que un edificio de 7 u 8 pisos en un solo ujú. día, ¿sí? Entonces es por eso, o sea, no tratemos mucho de enfocarnos qué conexión es mejor o de qué manera yo puedo irle, o sea, copiando para mi proyecto, ¿sí? Porque esto hay que tener mucho cuidado. Hay veces que, digamos, estas empresas como la China hacen Ujú, investigaciones diariamente en ujú, donde determinan que para ese tipo de estructura es como decir un Lego, ¿no? Entonces yo ujú. ya tengo ya la pieza exacta que va a encajar y va a generar, o sea, todo lo que yo necesito, ¿no? Todas las necesidades para que esté correctamente ahí encajado todo. Entonces, esa sería la respuesta. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, es como repito y para concluir, o sea, hay que tener, o sea, hay que digerir bastante y bastante bien y con mucho criterio esto. No, y un punto fundamental, los materiales constructivos son completamente diferentes Ujú. desde América a China y muchas veces querer copiar, por ejemplo, temas de conexiones o dice gracias, no, no hay problema, Jair, copiar temas de conexiones o copiar, por ejemplo, en concreto reforzado, es un poquito complicado, entonces no depende cuál conexión, como comenta muy bien Mateo, es mejor o más óptima, sino de todos los Ujú. puntos que infiere ese tipo de conexión. Ahora, vamos con los programas, ¿no? Que siempre es un poquito todo lo que están esperando. En conexiones, digamos que ya todo lo que nos ha comentado aquí el ingeniero Mateo, yo lo tomo en cuenta, tengo ese criterio, he ido, digamos, propiciando esa experticia desde la teoría, desde el punto profesional. Y los programas, ¿qué programas desde tu punto de vista, ¿no?
que hay en el mercado, y voy nombrando algunos, ¿no? El más común, desde Run Connection, los que tienen conexiones en robot, idea estática, Advanced Steel. ¿Por qué programa yo me puedo ir en un principio en el tema de conexiones y cuál es, digamos, qué programa, de lo que un poquito he mencionado Mateo, cuáles tienen las bondades, ventajas, desventajas de cada uno? Ya. A ver, voy a Ujú, dar un comentario, ujú, sí, que me lo dio un profesor, nos dio un profesor en la ujú, universidad. Todos los programas se basan en la misma matemática, ¿sí? ujú, Todos se basan en la matriz de rigidez, en este caso los límites de fluencia, etcétera. A lo que voy es que primero no hay que limitarnos en decir, hay un programa que me da mejores resultados, porque hay ujú. profesionales que dicen, no, yo me di Exactamente. cuenta que realizo un programa y, puchicas, o sea, me dio 3 décimas menos, ¿sí? O me generó un menor costo, ¿ya? Eso por primer punto, ¿ya? Entonces hay que primero aclarar eso. Segundo punto, eh, yo recomendaría mucho, si trabajas en Autodesk, el Advanced Steel, ¿sí? Y le digo porque, por lo que decía hace un comienzo, ¿no? O sea, Ujú, digamos, si yo trabajo primero en robot y ahora quiero exportar mis nudos ya hechos para no hacer un doble trabajo, ¿sí? Porque a veces ujú. hacer la maqueta 2 veces es engorroso. Entonces yo puedo Exactamente. exportarlo y simplemente ya sigo trabajando. Y por último, yo digo, tengo otro profesional dedicado a la parte de Revit, lo exporto más allá y él se Ujú, dedicará a seguir colocando lo de las demás ingenierías. ujú, Entonces, el Advanced Steel te da esa facilidad y te da la bondad de también ir generando informes, ¿sí? Que eso también es bien preciso al momento ya de entregar un producto. En ujú, cuanto a si yo quiero ser un poquito más preciso, y esto lo digo porque hay clientes, como en mi caso, digamos, Petroamazonas, era ujú, un cliente que era muy exhaustivo por las calidades ISO, que era por el área de petróleo y gas, que es muy ujú. diferente para la parte convencional, ¿no? O sea, una edificación. Ahí yo debía llegar ya a lo que era ya a un análisis no lineal, Ujú, ¿sí? En donde ya tenía que ya limitarme lo que son elementos finitos, que idea estática trabaja en conjunto con todos los programas, ¿sí? Recién sacaron, vi el webinar de presentación de la última versión en donde ellos justo así, acotaban que ellos no se limitaban con ningún tipo de programa, sea CSI, de la empresa CSI, de la empresa exacto. Autodesk, sea Dublal. Entonces, sí, o sea, pero depende mucho de las necesidades que yo tenga para entregar a mi cliente. Si mi cliente es a lo mejor un tío Ujú, que me pidió que le diseñe una casa, obviamente, o sea, me va a servir para mí, pero me va a quitar un poco más de tiempo. Y no digo que no sea necesario hacerlo, ojo, sino ujú. que hay ciertos aspectos que yo puedo generar un poquito más, pero también es un costo, ¿no? Beneficio para mí porque es el conocimiento mío y lo que va a representar en un papel. Eso. Ya, perfecto. Y hablando, busquemos un poquito, porque tuvimos el taller la semana pasada de Advanced Steel, ¿no? Y que nos han hecho llegar aquí, se muy mucho la pregunta de Advanced Steel y que consecuente vamos a tener próximo una formación. Empecemos por lo básico en Advanced Steel. Y es la primera pregunta que han hecho. ¿Puedo hacer diseños y verificación de conexiones en Advanced Steel o solo es para generar planos? ¿O qué puedo hacer o no puedo hacer en Advanced Steel? Listo. A ver, en el Ujú, Advanced Steel no es un programa de diseño, ujú, o sea, general, ¿no? Es muy específico. Como repetía, ¿no? Eh, yo puedo ir exportando desde otros programas bases, ¿sí? Porque que son muy potentes, se van ujú, según una matriz de rigidez, análisis lineal y no lineal, en donde yo cuando tengo ya en el Advanced Steel, ahí lo que más me voy a fijar es en el producto final. Ya lo que ujú, son planos, tengo que tener ya lista de materiales, lista de producción para taller,
¿sí? Que eso también muchas veces se lo puede hacer, como les decía antes, yo quiero saber que tal sección de vigas ya tienen que estar listas para cuando solo llegue a campo, yo lo imperne y ya lo tenga listo. Entonces, ese sería el tema. O sea, no es un programa en sí que me va a decir cuáles son mis momentos, cuáles son mis Ujú, cortes. Yo puedo ir colocando. Es muy informativo. Esa sería la ujú. palabra exacta. Es muy informativo. Sí, pero a la vez también me quita mucho tiempo, ¿sí? De otros aspectos que en cambio otros programas como sea el Robot, sea Dublal, sea el SAP, no me van a dar. Perfecto. Y dando pie y para ir cerrando, vuelvo a saludar a los participantes que van ingresando, Nicolás, Natalia, Mario. Bueno, aquí dice Yair, se agradece el comentario, no hay problema, Yair. Cualquier pregunta que tengan ya para cerrar o que tengan alguna duda, ¿no? Que les quite un poquito el sueño, la pueden hacer sin ningún inconveniente. Y tenemos próximo, para el 30 de julio, una formación que va a ser impartida por el ingeniero Mateo. Y un poquito, Mateo, de como una previa, nos comentas que vamos a ver en esa formación. Yo tengo la duda que si me quieren inscribir o quiero participar, que qué voy a aprender desde el punto A cuando yo arranque la formación, cómo voy a salir luego de esta formación, qué podemos obtener en esta nueva formación que vamos a tener. Ya, listo. Ujú, Bueno, primero animarles a las personas que quieran adentrarse en este mundo de la parte de acero, que, bueno, a la final es un conocimiento más en nuestra hoja de ujú, vida y como parte profesional y personal nos va a hacer mejores profesionales. Vamos a ver desde el inicio, o sea, desde lo que arranca la ujú, norma ISC con todo el capítulo J. Va a ser un curso netamente práctico, justamente eso conversaba contigo, Gabriel, que vamos a ujú. tratar de que el profesional trate de ir empapándose poco a poco de todos los tipos de conexiones que pueden ir habiendo. Como tú nos Ujú, decías, ¿no? O sea, ujú, yo muchas veces me hago la pregunta, ¿qué tipo de conexión es la ujú. mejor? ¿Cuál tengo que decidir por el costo, por el beneficio, por etcétera? Muchos aspectos, ¿no? Entonces, vamos viendo, vamos a ver los tipos, o sea, todo lo que es ya el campo de la soldadura, cuáles son sus beneficios, cómo tengo que hacer un buen cálculo antes de realizar y qué tipo de cordón de soldadura tengo que escoger, el electrodo. También vamos a ver un capítulo muy importante que es el control de calidad, tanto en Claro. la parte de consultoría como en la parte de obra, que ese es algo, un aspecto para mí el más importante, ya que eso va a definir el producto final. Por más bonito que lo hagamos, por más preciso, el producto a la final es lo que nos va a hacer ganar fuertemente. Bueno, vamos a ver lo que es eh, vamos a realizar también programas de diseño propios en el MATCAD. Es un programa, bueno, que tiene un lenguaje de diseño no es complejo, es muy amigable para las personas que a lo mejor en su vida han conocido. Y de esa manera ustedes también van a tener un propio respaldo, ¿no? En donde ustedes en cualquier momento pueden tomarlo como pequeñas notas y eso aplicarlo a cualquier tipo de programa, sea el Advanced Steel o cualquier otro programa de diseño. Y terminaremos viendo ya con un proyecto que vamos a realizar para ver cómo se va generando este tipo de informes y lo que son los planos, lo que son las planillas que ya también genera automáticamente el Exactamente. programa y de esa manera ya poder cerrar con broche de oro de la mejor manera ya el curso para ya emprender a lo que es el diseño de conexiones metálicas. Perfecto, perfecto. Y no hay mucho por agregar. Y antes, aquí una pregunta de Andrés Kiel. Saludos, Andrés, Andrés, que ha participado con nosotros. Buenas noches, ingenieros. Muy buena presentación, gracias. Una pregunta, ¿qué nos pueden comentar sobre el acero galvanizado para construcción? Bien, nos comenta Ya, aquí a ver, el acero Andrés. galvanizado es un tipo de acero que justamente sirve para que no se corroa el acero. Es, eso se lo utiliza más que nada cuando yo tengo tipos de cubiertas,
¿sí? O áreas al aire libre. ¿Sí? Ese tipo de conexiones, mejor dicho, perdón, el tipo de perfiles, ¿sí? Que voy a utilizar son un poco más costosos que obviamente que el acero negro, que es el común que se lo compra, ¿sí? Que es el más barato, ¿sí? En la norma hay ese, es diferente, lo tomes en cuenta. Ay, creo que se cayó la conexión a lo último, Mateo, disculpa. Si puedes repetir solo lo último que estabas comentando para ya hacer el cierre. Si no estoy mal, lo último creo que ahí ¿Aló? se cayó. Aló, ahí. Sí, ¿sí me Sí, escucha? sí, pues, sí, ahí sí te escucho, te veo Ya, perfecto. sí, sí se escuchó la respuesta del acero galvanizado. Entrecortada, por lo menos yo la Ah, escuché ya, entrecortada, le entrecortada. voy a repetir, disculpe, Sí, capaz que fue mi no te internet. preocupes. Lo que decía es que el acero galvanizado se utiliza mucho para perfiles que son al Ujú, aire libre. Y en ese sentido es porque el tipo de galvanizaje ujú, es para que no se corroa el acero, ¿ya? Es un tipo de acero un poco más costoso. Se lo pide obviamente al proveedor que se lo traiga de ese, o sea, con ese tipo de, como así, prepintado, por así decirlo, claro, ¿ya? Pero como le digo, o sea, es diferente porque casi siempre lo que se compra para taller y para construcción es el acero negro. Es mucho más barato por lo mismo. Pero eso se le elegirá más que nada, yo que sé, tengo que hacer una cubierta o cuando tengo un galpón que de alguna u otra manera va a ingresar humedad y cosas por el estilo que pueden afectar directamente a mi conexión también. Entonces, eso es para que se lo tome en cuenta. perfecto, 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 Mateo. Em, si tienen alguna otra pregunta, los participantes que todavía ya nos han seguido aquí constante en nuestra transmisión en vivo, con mucho gusto se las respondemos. Si no, ya hacemos el cierre de esta sesión que tuvimos nuevamente ahora, aplicación de las conexiones metálicas en proyectos estructurales. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto y sin ninguna pena la pueden hacer en el live. Mientras, volverlos a invitar gracias a ti, Andrés, no hay ningún problema. Volverlos a invitar a la formación el 30 de julio. Para mayor información, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Design Modeling DG. También lo pueden seguir en nuestra página designmodelingdg.org, donde van a encontrar toda la información. Acabamos de culminar la semana pasada un taller que tuvo mucha recepción el jueves pasado, creo que fue el jueves pasado, y hoy entregamos los certificados de asistencia. Fue una vista previa, un taller muy interesante y tal cual como nos indicó el ingeniero Mateo, si se animan y quieren dar esos primeros pasos, ¿no? En el tema de conexiones y apoyados no solo en el programa en Advanced Steel, sino también con el desarrollo de hojas de cálculo y entender, ¿no? Lo que estamos haciendo, el criterio. Vamos a tener como el exponente, ¿no? Y el profesor durante 27 horas, el ingeniero Mateo. Agradecerte, Mateo, por Muchas tu gracias. tiempo, por tu participación, ¿no? Y dejar tan claro todos estos comentarios. Listo, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, Mateo. Darle las gracias a todos gracias a ti, Eduardo Salas. Y estén atentos a nuestras redes sociales, habrá otra sesión de Instagram Live con otro tema. Y los espero ver en la formación. Gracias a todos y nuevamente gracias a ti, Mateo. Gracias. Una buena Gracias a noche. ti. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.